Minasan, konnichiwa. Minasan, kyou wa minna no nihongo o benkyou shimashou. Minasan, el día de hoy vamos a empezar con una serie de videos explicando lección por lección los puntos gramaticales del Minna no Nihongo nivel 1, Shokyu. Para esto voy a utilizar el libro de Honsatsu del libro principal y del Honjaku del libro de traducción. Las personas o para las personas que están viendo esto, es indispensable que tengan nociones y el conocimiento del hiragana y del katakana para que no estén perdidos al momento de desarrollar los ejercicios. Esta base es fundamental. Entonces, ya, minasan, hajimemashou. Para no perder tanto tiempo, vamos a empezar ya de una vez. Pero para esto vamos a iniciar con el primer punto gramatical que nos muestra el libro del Dai Ikka de lección número 1. El primer punto es awa be des. Para las personas que tengan conocimiento ya del hiragana, al momento de observar este kana que vemos aquí, a o a, pero me van a decir, pan, esto es un ja, porque tú lo pronuncias como wa, porque aquí este kana no está cumpliendo la función como un kana normal, sino que está cumpliendo una función de partícula que nos va a dar una información muy importante. Entonces, cuando el kana ha funciona con partícula, se va a leer siempre wa, solo cuando se usa como partícula. Y también vamos a ver el uso de esta palabra des. ¿Cuál es la función dentro de estas oraciones? Entonces, minasan, antes de empezar y explicar un poquito, tratemos de leer estas oraciones, siempre respetando que cuando está presente este ha, en caso como partícula, vamos a leer como wa. Ya, minasan, yonde kudasai. Lean, por favor. Entonces pueden pausar el video y traten de leer uno por uno. Hai, hajimashou. 1番、私は医者です。はい。2番、私は会社員です。はい。3番、石川さんは学生です。はい。4番、田中さんは先生です。はい。皆さん、todas estas oraciones tienen en su estructura tanto la partícula wa, que habíamos explicado antes, y el des. Pero vamos a ver cuál es la función de este wa y este des al momento de desarrollarlo. La partícula wa, como todos o muchos libros lo dicen, es la partícula que nos va a designar el tópico principal de la oración. Pero sí es cierto, como el tópico, pero hay una forma mucho más accesible o mucho más entendible de esta partícula. Ojo, que no es una traducción directa, sino es una forma de aprenderlo. ¿Sí? Entonces hay que ser bien claros esto, porque no es una traducción, así no se traduce, sino simplemente es para poder entender cuál es la función de la partícula. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender esta partícula? Esto, o nosotros vamos a tratar de entenderlo en cuanto a, aquí lo podemos ver, en cuanto a, entonces, para poder desarrollar estos ejercicios teníamos que haber visto también la lista de vocabularios del Minna no Nihongo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos watashi, que significa yo, y esta partícula wa, que sabemos que es en cuanto. Entonces, ¿qué significa? En cuanto a mí, watashi wa significa de manera literal en cuanto a mí. Niban, el número 2 también. Watashi wa en cuanto a mí. Pero ¿qué pasa en los dos siguientes? Ishikawa-san wa en cuanto al señor Ishikawa. Ujú. Y en el número 4, Tanaka-san wa en cuanto al señor Tanaka. Entonces, esto ya nos da una connotación de cómo está estructurado la oración en japonés. Entonces, miren, la partícula wa nos va a indicar en cuanto a.
Esto va a dar una mejor especificación. Y luego el des que tenemos aquí, de momento lo vamos a aprender como el verbo ser o estar. Entonces, veamos. Si yo digo, watashi wa isha desu. Entonces, estoy de manera literal diciendo, en cuanto a yo o en cuanto a mí, que significa yo, y isha des. Tenemos des, que es el verbo ser o estar. En este caso, soy. Watashi wa, en cuanto a mí, isha des. Soy doctor. Watashi wa isha des. En cuanto a mí, doctor soy. De manera literal, pero se traduce como yo soy doctor. Watashi wa isha desu. Hai, 2番. Watashi wa kaishain desu. En cuanto a watashi o en cuanto a mí, en cuanto a yo, soy kaishain. Kaishain es empleado de una empresa. Kaishain desu. Soy empleado de una empresa. Watashi wa kaishain desu. Entonces, esta es la estructura. Veamos la siguiente. 3番. Ishikawa-san wa gakusei desu. En cuanto al señor Ishikawa, ¿qué pasa con el señor Ishikawa? ¿Qué es el señor Ishikawa? Ishikawa-san wa gakusei desu. Gakusei es estudiante. Entonces, estamos diciendo que el señor Ishikawa o la señora Ishikawa es estudiante. Es estudiante. Es estudiante. ¿Ahí? Entonces, minasan, veamos el siguiente. Tanaka-san wa sensei desu. En cuanto al señor Tanaka, es profesor. De manera literal. En cuanto al señor Tanaka, es profesor. Entonces, básicamente, esta es la estructura del primer punto gramatical del Minna no Nihongo. Sencillísimo, no hay nada complicado. Entonces, acá tenemos algunos otros ejemplos para poder comprender y entender mucho más a fondo cómo es que funciona esta partícula wa y esta partícula des. Entonces, también estamos utilizando el vocabulario del Minna no Nihongo 1, de la lección número 1, del Dai Ikka. Veamos algunos otros ejemplos. Anata wa Mike Mira san desu. Anata wa tú Mike Mira san desu. Tú eres, en este caso el verbo ser o estar, el des. Tú eres Mike Mira-san. Eres el señor Mike Miller. Tú eres el señor Mike Miller. Ahí, sigue el siguiente. Wan-san wa engineer desu. Wan-san wa engineer desu. En cuanto al señor Wan, nuevamente en cuanto al señor Wan, ¿qué cosa? Engineer es ingeniero. Ahí. Tsugi. Watashi wa kyoushi desu. Watashi wa kyoushi desu. Ahí. En cuanto a watashi, en cuanto a mí, soy profesor. Aquí hay una cosa, una connotación muy importante. Cuando nosotros hacemos referencia a nosotros mismos y decir que nosotros somos profesores o que yo soy profesor, decimos kyoshi. Pero si es que yo hablo de otra persona que es profesor, utilizamos sensei. Es por eso que en la oración anterior hemos utilizado Tanaka-san wa sensei desu. ¿Ahí? Aquí porque estamos haciendo referencia a otra persona, a Tanaka-san. Pero acá estamos haciendo referencia a watashi. Entonces, watashi wa kyoushi desu. Watashi wa kyoushi desu. Yo soy profesor. ¿Ahí? Tsugi. Nakamura-san wa kenkyūsha desu. Lo mismo, en cuanto al señor Nakamura, es kenkyūsha. Ahí. Minasan, kenkyūsha wa supengo de nan desu ka? ¿Qué significa kenkyūsha? Lo pueden ver en la lista de vocabulario del Minna no Nihongo Ichi. Ahí. Tsugi. Morita-san wa ginkoin desu. Morita-san wa ginkoin desu. De la misma forma. En cuanto al señor Morita, es ginkoin. Ahí.
Minasan, esto es todo. Este es el primer punto gramatical que nos muestra el Minna no Nihongo Ichi, el primer punto. Hai, ya, minasan, ¿wakarimasu ka? ¿Se entendió? ¿Entendieron? Ya, minasan, arigatou gozaimasu. Muchas gracias, minasan, por verlos. Y vemos en el siguiente video, vamos a ver el siguiente punto. Hai, minasan, arigatou gozaimasu. Mata ne.